¿Por qué los planes parciales no se hacen? Dificultades y conflictos para la materialización del plan parcial de Naranjal en Medellín. Es una pregunta que nace de la clara dificultad y la atención que esto ha llamado en nuestra ciudad por la imposibilidad de la materialización de este plan parcial que fue de los primeros que se planteó para el municipio. Medellín se ha visto desde hace muchos años en la necesidad de renovar muchas zonas de su territorio y Naranjal pues fue el primer, digamos, objetivo de este tratamiento urbano que se pensó por allá en los años de 1999 que se formuló el plan por primera vez. A pesar de haber pasado tanto tiempo y de que Medellín estuviera en la necesidad de esa renovación, pues no se ha podido dar por muchos motivos de gestión del suelo, de gestión social y de visión empresarial. Y lo que hace esta investigación es adentrarse en esas dificultades por las cuales ha pasado la empresa gestora, la comunidad, el municipio en general, que han imposibilitado el redesarrollo y la renovación de esta zona de Medellín. Esto con el fin de determinar una metodología global de tipo piloto para la tranquila eh, materialización de un plan parcial, la tranquila gestión y que se pueda dar, digamos, a pesar de todos los conflictos de intereses que obviamente se presentan dentro de un proceso como estos. Eh, y pues poder así, digamos, establecer un modelo de gestión piloto genérico eh, que garantice que no se pasen por las mismas dificultades y que la renovación en la ciudad sea más sencilla. Naranjal es entonces un barrio de la ciudad de Medellín que está ubicado en la zona centro-occidental, que está caracterizada por contar con una muy buena infraestructura vial. Está rodeada por la avenida Bolivariana, la carrera 65, la avenida San Juan, la canalización 47D, sobre la cual va la canalización del metro. Eh, y pues cuenta con grandes, digamos, anclas a nivel de ciudad, como son hoy Jumbo y Home Center, por lo cual es una zona pues bastante importante dentro de la ciudad y que se ha caracterizado a lo largo de los años por un comercio de talleres, de industria que ha ocupado el territorio de una manera muy espontánea eh, a través de los años y pues que ha caracterizado todo un tejido social bastante particular y que digamos se califica que está en desuso de todo el potencial que tiene esta zona dentro de la ciudad de Medellín, por lo que se ha visto en esa gran necesidad de renovar. El tratamiento de renovación, la renovación como tal se lleva a cabo a través de eh, distintos instrumentos. Uno de esos es el plan parcial, para empezar a entrar en materia de qué es esto sobre lo que estamos hablando. Un plan parcial es entonces una de esas tantas figuras que se han implementado en nuestro país y que se caracteriza por ser a escala intermedia, es decir, no es una escala grande de ciudad, como decir un macroproyecto o una intervención de la escala de Ciudad del Río, por ejemplo, ni tampoco es un proyecto de escala arquitectónica de hablar de uno o dos edificios o de tal vez un centro comercial. Es una operación que se encuentra en medio de estas dos escalas y que se enfoca en llevar un mejoramiento urbano en todos los aspectos, destinando y zonificando eh, lo público, lo privado, eh, destinando la infraestructura, los servicios públicos, los comercios, los equipamientos y la vivienda. Para entender un poco cómo se ha ocupado Medellín y cómo se ha desarrollado en los años es muy importante eh,
pues mirar los antecedentes. A mediados del siglo pasado, pues el país empezó a ser azotado por una ola de violencia que desencadenó durante esas décadas siguientes grandes migraciones urbanas provenientes de los campos por personas buscando oportunidades, empleo o simplemente huyendo del conflicto. Y pues nuestras ciudades, y en este caso Medellín, no estaba preparada para acoger todo eso. Pues la ocupación y el desarrollo del crecimiento urbano pues ha dado como resultado lo que hoy tenemos, una cantidad de eh, conformaciones informales de autoconstrucción y de actividades económicas eh, irregulares o informales. Hay zonas donde esto se ha visto de manera pues más fuerte, eh, y que por su ubicación estas zonas pues se han visto en la necesidad de renovarse para poder prestar mayor calidad de vida, mejores servicios y poder equipar o dotar de mejores servicios generales a la ciudadanía. Entrar a operar entonces en estas zonas es algo complejo porque por su conformación el tema de la tenencia del suelo, de la regularidad, de quién es poseedor y realmente propietario, pues es un tema complejo y hace que la gestión y la adquisición de las tierras para llevar a cabo las operaciones urbanas sean muy complejas. Para hablar más específicamente del proyecto, pues el plan parcial en 1999 tenía como objetivo básico la transformación funcional, urbanística y ambiental del sector, utilizando todos los instrumentos de ley para las áreas de renovación urbana. Evidentemente, esos objetivos enunciados así de manera pues tan general quedan muy abiertos y a la vez son muy ambiciosos. Y pues al ver en el tiempo, en los primeros años hasta el 2006, pues que el plan no había avanzado nada en temas de ejecución, pues se llegaron como a unas conclusiones en ese momento de por qué no se había dado, las cuales fueron básicamente la falta de cambio de cultura en el desarrollo urbano lote a lote, los largos periodos de implementación de proyectos de gran magnitud, el bajo nivel de desarrollo de los otros instrumentos, del suelo básicamente, em, el sobredimensionamiento de la capacidad de transformación del plan parcial y la falta de implementación de los distintos instrumentos. Y de los más importantes, que luego lo vamos a ver en las conclusiones de este trabajo, es el desconocimiento de la realidad socioeconómica. Es decir, el plan parcial se pensó sin una idea de gestión e ignoró en ese momento cómo estaba condicionado socialmente la zona. En Naranjal empezó a sonar mucho el tema de la protección a los moradores porque había una evidente violación de sus derechos, independiente a un tema eh, de complicaciones en tema de la construcción de las redes, de la regularización de los servicios públicos, de la instalación de los acueductos y de los alcantarillados. El tema de la protección a los moradores fue una gran carencia del plan parcial porque, porque para obtener esos suelos donde digamos se tiene que construir los nuevos edificios que conforman el plan parcial, pues resulta que ahí están ubicadas unas viviendas, algunos talleres, algunas tiendas, actividades económicas que nunca se pensó, bueno, ¿cómo vamos a pagarle a esta gente? ¿Cómo les vamos a comprar esos negocios? ¿Cómo les vamos a comprar esas casas? Ah, bueno, y de tanta área que hay que comprar, tantas personas con las que hay que negociar, ¿a quién se les va a pagar primero y cuál va a ser el porcentaje para que en el tiempo que se tiene que desarrollar los distintos proyectos que conforman el plan parcial, pues vayan siendo equitativo con esas personas? Es decir, cómo se va a hacer el reparto de las cargas y los beneficios entre todos los actores del plan parcial. Entonces fueron una cantidad de cuestionamientos que surgieron en el momento de empezar a materializar, pues que se dieron cuenta que no podemos, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Entonces, bueno, ahí se fueron unos años y
por allá en los años del 2009 salió un documento de ajuste, pues que decía que había que corregir estas cosas, digamos de manera muy general, cómo abordarlas. Y ya habían pasado pues unos años en el tema del urbanismo en la ciudad de Medellín y en el país. Pero como el plan ya estaba formulado, ya estaba decretado, ya era digamos en ese sentido un hecho, pues al inicio la empresa gestora, la EDU, la gerencia, pues empezó a hacer una muy buena labor social. El tema de los talleres de imaginarios, de socializar con la comunidad, esto se va a hacer, esta es la idea, eh, los vamos a reubicar. Y bueno, así sucedió en un principio. Pero luego en esos años, cuando ya se iba a empezar realmente, que se habían tenido ya en cuenta todas esas carencias en el tema de planeación de las gestiones, pues se cambió la gerencia y estas personas entraron a ejecutar más con el sentido de que, hey, esto es un tema de interés público, de utilidad pública, eh, por lo tanto estamos facultados para hacer expropiaciones administrativas. Entonces hubo personas que de acuerdo a los primeros acuerdos fueron reubicados en una zona que se llama El Caracol, por la zona de Caribe de Medellín, donde tuvieron que adecuarles un sitio para sus actividades económicas y que finalmente fueron objeto de promesa de volver al plan parcial cuando se ejecutaran sus respectivas unidades de actuación, pero nunca fueron reubicados. Algunos volvieron igualmente de forma informal a Naranjal, otros se fueron para otros sitios. Unos están en Santa Rita, otros están en Bello, otros están en Belén. Y las personas con las que se negoció, digamos, eh, esta parte donde hoy se ubica parte de la unidad de actuación 2 que está pues ya desarrollada, pues llegaron a un acuerdo entre comillas porque todas las personas, ya vamos a ver en la parte de la metodología, todas las personas que estuvieron involucradas en ese negocio no quedaron satisfechas con esos acuerdos entre comillas porque fue como esto es lo que se ofrece y debe ser así. eh, y fue lo que sucedió y pues generó un gran descontento social. A lo largo de todos estos años se han presentado múltiples debates y enfrentamientos porque ha habido personas que han tratado de ser desterradas de sus zonas a la fuerza por las fuerzas públicas que han sido enviadas pues por la EDU y pues se llegó incluso hasta, hasta el extremo de una acción popular que presentó la comunidad en contra del plan parcial, la cual salió a favor de ellos. Eh, en ella básicamente se expresan todas esas carencias en tema de gestión social y hacen unos requerimientos eh, que buscan principalmente garantizar que la calidad de vida que hoy tienen se mantenga o crezca y nunca disminuya cuando se trata de un proceso aferente al plan parcial. Eso se refiere también mucho al tema de los reasentamientos, porque hubo personas que se llevaron a sitios donde fueron eh, dotados de cosas para trabajar totalmente precarias o para vivir. También se toca el tema de las justas indemnizaciones. Eh, Luego vamos a ver un poco el tema financiero. Entonces, también ha sido objeto de debate el tema, digamos, de los avalúos y del precio por el cual se está adquiriendo el suelo en Naranjal. También se está solicitando en esa acción popular eh, garantizar la activa participación de la comunidad en todas las decisiones que los afecte a ellos en el plan parcial y pues abrir los espacios de concertación para ver cómo se van a dar esas cosas. Se busca garantizar también la protección a moradores, es decir, de las personas que viven ahí, de las actividades económicas, eh, que los actores que no se acojan o estén en desacuerdo con los términos a los que se lleguen, digamos, en las mesas de negociaciones, pues no sean excluidos, porque ha sucedido que entonces no se tienen en cuenta
y son personas que empiezan a ser, digamos, violentados cuando luego el plan parcial genera alguna tensión o algún cambio eh, sobre sus inmuebles. Y finalmente, que el tema de la información eh, sobre el plan parcial no sea manipulada a conveniencia pues por la EDU. Por supuesto la EDU pues respondió que todas estas gestiones se hicieron de manera correcta, antes demostrando que han hecho un muy buen proceso de divulgación, que se ha tratado de llegar a los mejores acuerdos en los momentos de adquirir el suelo, que lo único que ellos dicen es que cuando ellos van a adquirir un predio, pues el tema de los negocios lo tiene que resolver el propietario que estaría vendiéndole al municipio el predio, porque ellos internamente tienen un contrato. De resto se defendieron en todo y finalmente eh, el juzgado falló a favor más de la comunidad, donde digamos no pudo comprobar varias cosas. Uno, la vulneración de los derechos por parte de la EDU, eh, y falló a favor del resto de los requerimientos pues, que hizo la comunidad, que fue garantizar los derechos, la protección a monadores, hacer un tema inclusivo, ¿qué más? Y mejorar o mantener siempre la calidad de vida. El tema de la gestión financiera fue catastrófico, eh, porque el plan parcial nunca hizo un anuncio de proyecto. Entonces, cuando llegaron a acercarse a decir, venga, es que acabamos de hacer estas operaciones, pues inmediatamente pues, sucedió un fenómeno que se da muchísimo dentro de nuestra cultura y es la especulación. Ah, claro, hay un interés, entonces vale más. Y la plusvalía, en ese caso, fue incontrolable. El anuncio de proyecto es un instrumento de gestión del suelo que permite congelar el valor del suelo para poder adquirirlo. Entonces, en este caso, el valor empezó a incrementar y en el tiempo ha seguido incrementando. Entonces, el plan parcial ha tenido básicamente que eh, subvalorar los precios y lo que demanda la comunidad por sus inmuebles y vender muy caro lo que comercializar muy caro lo que ha construido para poder compensar esos costos. Entonces financieramente el proyecto incluso a días de hoy tiene problemas de balance. Y el método a través del cual llegar digamos, a obtener como estos datos fue básicamente revisiones documentales. Pues primero se revisaron todos los documentos eh, del plan parcial, ¿cierto? De los decretos, los documentos de ajuste, los planes de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial, eh, para obtener una línea base y un contexto, digamos, muy fuerte de qué es lo que sucede. Luego de eso, pues se hizo una revisión de un referente de un proyecto investigativo parecido, de AFIT, sobre un plan parcial de las casitas en Envigado, el cual está en búsqueda también de identificar las características de un sitio para plantear un modelo de gestión exitoso para poder llevar a cabo un plan parcial. Eso dio muchas luces y ayudó también a identificar carencias que tiene Naranjal. Se hicieron revisiones eh, de, de la sentencia de la acción popular. Eh, Se hicieron entrevistas con la comunidad, que es donde uno realmente se da cuenta de la realidad social que significa lo que ha sido tratar de gestionar este proyecto. Y eh, entrevistas con personas expertas en el tema. La entrevista más relevante fue con Juan Carlos García, Boca Negra, ha sido un planeador de la ciudad que ha estado en múltiples planes parciales y fue
quien estuvo en la formulación desde 1999 y pues pudimos llegar a entender muchas carencias y muchos vacíos eh, con los que se formuló y se empezó a intentar gestionar el plan parcial de Naranjal. Entonces, para concluir, eh, el plan parcial de Naranjal tuvo tres grandes déficits, tiene tres grandes problemas. El primero, gestión del suelo. Lo que hablamos acerca de el anuncio de proyecto, congelar los precios, eh, lograr comercializar a niveles y a precios razonables para hacer viable el proyecto, no permitir la especulación, hacer estudios de títulos, porque finalmente resultó que la mayoría eran poseedores, muy pocos eran dueños del suelo realmente. Los avalúos con la constante plusvalía quedan desactualizados. Eso como primero. Segundo, la gestión social. Al principio se hizo una socialización, unos acuerdos, pero después la gerencia entró, digamos, con la presión de una mala gestión social, perdón, del suelo, eh, a ver cómo materializar el proyecto y empezando a incumplir una cantidad de compromisos. Entonces es donde se empezó a violentar el tema de la protección a moradores, de las actividades económicas de los habitantes del barrio, pues es cuando se crea, digamos, esa enemistad entre ambas partes. Y como último, una carencia de visión de empresa. ¿Qué sucede ahí? El plan parcial nunca se ideó, nunca se le pasó por la cabeza asociar a la comunidad. Pudo haber llegado un momento en el que dijeron, no, venga, sean socios. Y para hacer más viable ese proyecto, hubieran estudiado la manera de pagarles a los propietarios o a los dueños de negocios de alguna manera, con inmuebles, no sé. Entonces ahí faltó esta parte de visión de empresa, de crear sociedad, que ha funcionado muy bien en otros planes parciales. Por ejemplo, en Ciudad del Río. Fue un plan pues de iniciativa privada, eh, pero los inversionistas cuando los propietarios no tenían la capacidad de pago, ellos solventaban y su retribución eran inmuebles o locales, cosas de ese tipo. Y también, por supuesto, el reparto de cargas y beneficios, que era totalmente inequitativo, que corresponde en la retribución que se tiene de lo que se construye que es vendible, comercializable, versus lo que cuesta dotar todo eso, urbanizarlo, es decir, hacer redes, hacer parques, andenes, alumbrado público, cosas que cuestan y que no se pueden vender, sino que hay que ceder. Eso quedó inequitativamente y pues también fue una problemática. Entonces, eh, respecto al modelo de gestión piloto genérico, pues se llegó a unos pasos base para poder llevar a cabo un plan parcial en Medellín. Entonces, el primero es hacer un anuncio de proyecto, un estudio de títulos, avalúos y verificaciones de áreas, congelar el precio del suelo y así controlar la especulación y las plusvalías. Una vez el proyecto está terminado de formular en todos los sentidos, pues presentarlo eh, con un reparto de las cargas y los beneficios equitativos y con un esquema asociativo con la comunidad, ¿cierto? Para poder facilitar todas las gestiones que de ahí se derivan, para luego proceder a la ejecución, garantizando siempre la protección a los moradores y finalmente la comercialización de lo construido.